Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenido nuevamente aquí a mi TikTok. Vamos a responderle con la Biblia a esta persona y vamos a desmentir lo que él dice, porque es como todo católico: manipula, tuerce y engaña. Pero aquí se viene a desmentir la mentira y a exponer la verdad. Veamos el video y después vamos a refutar. Otra razón que los protestantes usan para decir que María tuvo más hijos es Mateo capítulo 1, versículo 25. ¿Y qué dice allí la Escritura? Dice que José no conoció a María hasta que dio a luz. Dice allí el protestante, ya ves, no la conoció hasta que nació Jesús. Quiere decir que después de que Jesús nació, sí la conoció. Tuvo que haber algo. Por eso es que María sí tuvo más hijos. Así dicen los protestantes. Aquí lo importante, mi hermano y mi hermana, es entender que Jesús no fue latinoamericano. Jesús no fue europeo. Jesús fue judío. Y las culturas son muy diferentes. En la cultura judía, la palabra hasta representa y tiene otro significado muy diferente al que nosotros tenemos. Te pongo un ejemplo. Una madre hispana le dice a su hijo, no te voy a dar este dulce hasta que no termines la tarea. Una vez que termina la tarea, le das el dulce. Y es así como los protestantes ven la Biblia, conforme a su cultura. La realidad es que para los judíos esta palabra era muy diferente, un significado muy distinto al nuestro. Esto lo comprobamos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Dice la Escritura, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Tendría Mical hijos ya después de muerta? Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo pensar eso, que después de muerta haya tenido hijos, porque la Biblia dice que no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué te digo esto? No te dejes engañar. Una palabra mal interpretada puede malinterpretar todo el texto. Y ya malinterpretando el texto, malinterpretas el contexto. O sea que estás poniéndole palabras a la Biblia que en realidad no están. La Iglesia siempre ha confesado y proclamado la pureza y virginidad de María. Te voy a leer una frase que a mí me gusta y me encanta mucho, de San Agustín, un padre de la Iglesia. Y esto lo dijo en el año 450. Mucho antes de que existieran los protestantes. Y dice San Agustín, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. San Agustín, año 450, un padre de la Iglesia. Mucho antes de que existieran los protestantes. Todo esto empezó a surgir cuando vino la Reforma Protestante, 15 siglos después. Así es que no te dejes engañar por ninguna secta, por ningún protestante que te quiera venir a decir, José sí conoció a María, lo dice la Biblia. No malinterpretemos la Biblia, no caigamos en ese pecado. María fue virgen siempre. Bendita sea María Santísima, siempre virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. Defendamos a nuestra Madre de toda herejía. Muy bien, amados hermanos, como se habrán dado cuenta, esta persona se enfocó en Mateo 1:25, donde dice la Biblia exactamente lo que él dice, y no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Fíjense cómo usa el pasaje de Mica. Sin embargo, en otras traducciones dice, y Mical nunca tuvo hijos, porque eso es lo que realmente quiere dar a entender la Biblia. Ahora miren, voy a dar no un texto, voy a dar dos textos. Según él y los católicos dicen que el hasta que
o el hasta él no significa el término de algo o el inicio de algo. Si seguimos la lógica de él, de Mical, de 2 Samuel 6:23, donde habla de este pasaje, si seguimos la interpretación que él le da, y porque él dice que la palabra no es la misma en las culturas, bueno, entonces vamos a leer dos textos. Y se encuentra uno en el mismo libro de Mateo, pero en el capítulo 5, en el versículo 26. Y veamos qué nos dice. Y quiero que hagan nota. Este pasaje, ahí ellos lo usan o lo utilizan para decir que el purgatorio existe. Entonces se estaría contradiciendo. Vean por qué. Dice el verso 26. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Aquí está diciendo que la persona va a salir de ese lugar, no del purgatorio, porque no habla de purgatorio, habla de esa cárcel. No va a salir de esa cárcel hasta que haya pagado el último centavo. Entonces, si seguimos la interpretación de esta persona nunca va a salir, aunque pague. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué la apologética católica contiene errores y errores muy garrafales? Si para ellos ahí habla del purgatorio, entonces quiere decir que nunca va a salir del purgatorio, ¿verdad? Pidan a Dios discernimiento, por favor, amigos católicos. En el amor de Cristo se los digo, pidan discernimiento. Ahora, hay otro pasaje conocido y se encuentra en el mismo libro de Mateo. En el capítulo 17, en el versículo 9 dice: mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Hasta el día de hoy se sigue hablando de esa visión. Pero si la Biblia me diera a entender lo que esta persona enseña, no supiéramos acerca de esta visión, porque nunca más se hubiera vuelto a hablar, porque el hasta que o el hasta él no significa que haya habido algo adelante, según su interpretación de él. Pero según la Biblia sí, hay un término de algo y un inicio de otra cosa. Pero él no lo ve o no lo entiende así. Ahora, hablaba de que tal padre de la iglesia en tal año dijo que María fue virgen antes, en y después del parto. Y eso no es bíblico. Porque Lucas capítulo 2, versículo 23, miren cómo dice la Biblia católica. Y ahorita les voy a explicar qué sucede. Lucas 2:23. Tal como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. ¿Saben qué hicieron los católicos? Le omiten la frase: todo varón primogénito que abriere matriz. ¿Por qué se la omiten? Porque Jesús, al nacer de María, abre su matriz y adiós virginidad. Este texto destruye la virginidad de María. Y dice él que María es virgen. ¿Virgen de dónde? No lo sé. Ahora, hablaba de que María es madre de Dios. No, María es madre de Jesús en condición humana. Lucas 1:43. Ahí no dice: ¿de dónde a mí que ven a verme la madre de mi Dios? No lo dice, dice de mi Señor. Jesús es el Señor.
Entonces ahí dice Señor, la palabra curios denota autoridad. También esa palabra de curios se le dice a los humanos. ¿Y son los humanos dioses? No, ¿verdad? Si hubiera querido decir Madre de Dios, hubiera dicho Madre de Teos o Zeus en griego, pero no. Dijo Señor, un término usado para los hombres también. ¿Y por qué? Porque Jesús es hombre, Jesús es Señor. Así de fácil y de sencillo. No hay por qué quebrarse la cabeza tanto. Ahora, referente a la patrística de este hombre que decía que tal padre, que acá, que allá, vamos a ver lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Aquí vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Referente a lo que los hombres quieren enseñar, porque este padre de la iglesia dijo algo que la Biblia acaba de refutar con lo que expuse ahorita, con Lucas 2:23. Miren lo que dice. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dice aquí? Dice, cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas. Pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Ahí está. Este video ha quedado completamente refutado y sus argumentos de este hombre destruidos con la misma Biblia católica. Bien, sin más que decir, sigamos desmintiendo estas herejías que se han levantado contra la palabra de Dios y recuerden que la gloria es para Dios, nada más. Yo no busco fama ni busco reconocimientos, solamente busco predicar, evangelizar la sana doctrina, sin quitar ni añadir nada, tal y como está en la palabra de Dios, y desmintiendo con ella toda doctrina de error. Bien, mis hermanos, les pido que los que lo van a ver en YouTube, en TikTok y en Facebook, le den like, comenten abajo y suscríbanse en YouTube, en TikTok, síganme, y en Facebook, pues comenten también, denle like y compartan. Que Dios les bendiga, bendiciones.